Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Voy a compartir este pensamiento, este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y le puse la clave para ser prosperados. La clave para ser prosperados. Si quiero que me acompañe, por favor, a leer en el Salmo 1 y vamos a leer todo el Salmo. No se asuste, son solo 6 versículos y vamos a leerlo en la versión Reina Valera 60. Si tiene su Biblia de papel por ahí, acompáñeme, por favor, y juntos vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 1, del 1 al 6, dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es natural, creo yo, que todos pues esperemos y tengamos una expectativa de que todo lo que nosotros hagamos nos salga bien, ¿verdad? Y como dice el título que le pusimos a esta enseñanza, que seamos prosperados. Y obviamente ya se dio cuenta que no voy por el lado de la prosperidad financiera, ¿verdad? Sino estamos hablando de la prosperidad que nosotros debemos buscar en nuestra vida integralmente. Y ahí incluye todo, incluye incluso las cuestiones financieras, las cuestiones económicas, pero sobre todas las cosas, lo que es nuestra propia vida, toda nuestra vida. De hecho, dice la palabra del Señor que Él desea que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Ese es el deseo también del Señor, así que no hay nada de malo con esto, pero vamos a enfocarnos en este punto, en este aspecto de la prosperidad, esa prosperidad integral que todos nosotros necesitamos, y sobre todo en la prosperidad de nuestra alma. Y este pasaje que leímos en Salmos, la verdad es que es muy, a mí me gusta mucho, es muy bonito, nos deja muchas enseñanzas. Y me llama mucho la atención en el libro de los Salmos, que por cierto es uno de los libros poéticos de la Biblia. Usted no lo sabía, solo se lo digo así rápidamente. Hay 5 libros en la Biblia del Antiguo Testamento que se les llaman poéticos. Está el libro de Job, el de los Salmos, Proverbios, el libro de Eclesiastés y Cantares. Se les llama poéticos. Y estos libros contienen una serie de enseñanzas, muchas enseñanzas para la vida práctica, y lo ponen de una manera que nosotros podamos entenderlo. La verdad es que hace muchos contrastes, por ejemplo, entre lo que son los buenos y los que son los malos. En la Biblia, en estos libros, encontramos muchos contrastes entre las obras buenas, las obras malas, y habla de muchos contrastes así que nos pueden servir a nosotros en este tiempo. La verdad es que son consejos muy prácticos para nuestra vida. Y esa característica tienen estos libros. Y hoy, cuando nosotros al leer este pasaje, podemos ver algunos contrastes también que aparecen en este salmo. Aparecen ciertos conceptos que debemos tomar en cuenta y ver qué cosas nos van a servir a nosotros en este tiempo y estar dispuestos a absorber lo más que podamos nosotros de este pasaje. La verdad es que podemos aprender tanto de este pasaje, podríamos hacer muchos estudios acerca de esto, pero vamos a hacerlo así de una forma muy, muy rápida. El primer contraste que encontramos lo vemos a partir del versículo 4, por ejemplo, donde empieza hablando la palabra del Señor del que es bienaventurado, ¿verdad? Y da una descripción de quién es el bienaventurado. Y en el 4 dice que no es así como el malo. Los malos dice que tienen algo que les trae mucho más mal de lo que han vivido. Dice entonces que los malos son como el tamo, dice en primer lugar. Pensando un poco en la definición de esto, de lo que es el tamo, venía a mi mente, yo creo que ustedes todos hemos visto cuando las personas limpian, por ejemplo, el maíz, ¿verdad? Y han visto cómo lo limpian, ¿verdad? Y que sale aquel polvito y lo recogen, ese polvito lo recogen después de que limpian el maíz, lo recogen porque es algo muy valioso, ¿verdad?
No, lo tira, ¿verdad? La verdad, la idea de limpiarlo es que todo eso se lo lleve el viento. ¿Por qué? Porque el tamo no tiene ningún valor. Realmente no tiene ningún valor. Y ese es el sentido que le da el salmista en este pasaje. Y dice, es como el tamo que arrebata el viento. Los malos, dice, son como el tamo que arrebata el viento. Y hay otras versiones, yo estaba leyendo, por ejemplo, más adelante dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, dice la versión que leímos, ni los pecadores en la congregación de los justos. Fíjense que esto es algo muy interesante porque como que se proyecta hacia lo que va a pasar al final de los tiempos y está hablando acerca de, tristemente, de la condenación eterna. Algunas versiones dice no se levantarán en el juicio. Dicen otras versiones, por ejemplo la Dios habla hoy, dice que caerán bajo juicio. Eso es lo que dice realmente. Caerán bajo juicio. Y da un poco la idea de que el día que sean juzgados no va a ocurrir aquello de que después del juicio van a poder levantarse. Algo que nosotros debemos entender y debemos agradecerle al Señor es que nosotros, a pesar de nuestras malas obras, nosotros por la gracia del Señor hemos sido justificados. ¿Y sabe qué significa que nosotros fuimos justificados? Que ese día del juicio se va a emitir una sentencia. Y para cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, se va a declarar algo que para otros no. Lo que se va a declarar sobre nosotros es que hemos sido justificados. Y entonces imagínese usted, ya se imagina usted cómo va a estar usted ese día cuando digan su nombre y digan, ¿cómo es declarado bueno, no sé decir don, Jaime López, por ejemplo? ¿Cómo va a ser declarado? ¿Cuál es la sentencia para él? Justificado, va a decir el Señor ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo creo que vamos a poder levantar nuestra cabeza. Vamos a poder decir, ya no hay condenación para nosotros, estamos en Cristo Jesús, vamos a poder disfrutar de la vida eterna, no porque lo mereciéramos, sino porque Él nos justificó. Pero dice la palabra del Señor que para los malos no es esto, es decir, para los que no creyeron en el Señor Jesucristo, para los que no fueron justificados. Y describe eso, el destino tan terrible que tienen ellos. Pero el contraste, y aquí es el contraste que quiero hacer yo, y es donde me quiero enfocar. El contraste es para aquellos que viven conforme a la voluntad del Señor, aquellos que viven conforme a la palabra del Señor. Porque entonces ahora sí, nos repetimos a los primeros versículos, especialmente el versículo 3, donde dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiénes quieren ser de esos? ¿Quiénes quieren ser de esos? Amén. Yo también quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser uno de ellos de los que el Señor diga, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Amén. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí de los versículos anteriores. El versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjense que uno de los peligros que enfrentamos nosotros cada día es que estamos siempre expuestos a las ideas del mundo, a los consejos del mundo. Siempre estamos expuestos a malos consejos. Todos nosotros estamos expuestos a malos consejos. A través de muchas cosas, a través de los amigos, por ejemplo. Aquí yo estoy seguro que todos hemos recibido un mal consejo de algún amigo. Alguien que nos está constantemente llamando para hacer cosas malas. Y cuando tenemos algún problema, alguna duda y le preguntamos, siempre el consejo que nos va a dar, sabemos que va a ser malo. Siempre lo sabemos. ¿Tenés problemas en el amor? Bueno, vamos a tomar un poco por ahí, ¿verdad? Ese es un consejo malo. Y muchas veces estamos expuestos a ese tipo de consejos. Nuestras amistades muchas veces nos dan malos consejos. Por medio también de lo que nosotros vemos y escuchamos en los diferentes medios de comunicación. Y algo que cuando yo meditaba en esto, vino a mi mente un elemento que está muy, muy fuerte y que de verdad tiene mucho poder sobre cada uno de nosotros. Y estoy hablando de la música. La música tiene mucho poder sobre nosotros.
Y la verdad es que en este tiempo nosotros tenemos que tener mucho cuidado, oiga bien, como cristianos, de lo que estamos escuchando. Yo le comentaba a mi esposa hace un rato, que vi el comentario de alguien que publicó en redes sociales, esto fue hace unos días, publicó en redes sociales acerca de una canción de un grupo que, por cierto, nunca me gustó, la verdad. Era de mis tiempos, cuando yo era joven y andaba un poco así medio. Y no me vaya a ver mal porque usted también anduvo por ahí, entonces venimos del mismo lugar, entonces no, de donde nos sacó el Señor. Y gracias a Dios hoy estamos aquí, para glorificarle a Él. Pero este hermano, porque es un hermano cristiano, publicó la canción y yo de verdad, por curiosidad, dije, ¿qué será lo que quiere decir? Y me puse a escuchar un fragmento de la canción y de veras que qué horrible lo que decía. Un montón de cosas, un montón de tonterías, cosas sin sentido, que invitaban a practicar cosas indebidas. Y me voy a atrever a decirlo así, invitaba a cuestiones de drogas y de ese tipo de cosas, por el contenido del mensaje de esa canción. Y yo me puse a pensar, el que compartió esto es un hermano, es cristiano. Y la verdad es que es triste como muchos cristianos en este tiempo se dejan influenciar tanto por la música que está sonando en el mundo, música del mundo. Yo no sé, no entiendo. Yo a veces me pongo a pensar y escucho yo las alabanzas, los cantos de ministros cristianos. Y de verdad, yo sé que tal vez hay diferentes gustos y todo lo que usted quiera, pero hay unas alabanzas preciosas, musicalmente muy bien hechas, de verdad. Que es música que de verdad es agradable, pero lo más importante es que es música que nos edifica. Yo no entiendo por qué muchas veces muchos cristianos están prestando sus oídos a escuchar toda la basura que el mundo está tratando de meter en los oídos de la gente. Y dije bien, y estoy consciente de lo que dije, es basura lo que el mundo está tratando de meter a los oídos de la gente. Por eso creo yo que no es casualidad, no es ninguna casualidad, yo creo que más bien es una estrategia, no sé, producto de la estrategia, no sé. Que los ritmos más populares en este tiempo, entendamos un poco reggaetón, que por cierto a mí no me gusta ni para nada. Pero digamos reggaetón, es un ritmo muy popular en este tiempo, es muy popular entre los jóvenes, ese ritmo se ha vuelto popular, realmente popular. El problema no es que se haya vuelto popular. El problema es el mensaje que promueven. Es que de veras, uno oye por ahí comentarios acerca de las letras de estas canciones y de veras, qué basura la que ponen ahí. Cosas tan sucias y están promoviendo la lujuria, están promoviendo la falta de respeto hacia la mujer, están promoviendo la pornografía. Por cierto, no sé si escucharon los mensajes de este fin de semana, de verdad, muy apropiados, pero el mundo está tratando de inyectar todo eso para despertar esos deseos en la gente. Y otra vez, no sé, casualidad, no creo, estrategia creo que sí, que esos ritmos tan pegajosos son los que está usando el diablo y el mundo para meter tantas ideas torcidas. Ideas, por ejemplo, de tristeza. ¿Han escuchado ustedes la música? Por respeto a mis hermanos, ¿verdad? Pero la verdad es que la regional mexicana, ¿que le llaman? ¿Verdad? Sí, la verdad. Pero sí, la verdad es que hay muchas canciones que de lo único que hablan es de cantinas, hablan de traiciones, hablan de que decepciones, hablan de que me voy a ir a ahogar las penas en una cantina con una botella. Y eso es lo que están hablando. Y miren, la verdad, y tristemente, muchos cristianos prestan sus oídos a estas cosas. Y perdone por lo que voy a decir. Y después nos preguntamos, ¿por qué yo estoy tropezando a cada rato y teniendo esos pecados? Estoy cayendo en esos pecados. ¿Pero por qué es?
que hemos prestado muchas veces nuestros oídos a escuchar toda esa basura que el diablo está queriendo meter. Cristianos. Y por eso dice la palabra del Señor. ¿Quién es el bienaventurado? El que no anduvo en consejo de malos. Es que todo eso que están dando en esas canciones, esa música, son consejos que le están dando. Consejos de cómo vivir, consejos de cómo tratar a su pareja, consejos de cómo resolver sus problemas, entre comillas. Son consejos que le están dando. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? ¿Sabe qué debemos entender nosotros? Que esos es a los que se refiere este pasaje. Son consejos de malos. Ese es el consejo de malos. Cuidado con lo que nosotros estamos escuchando constantemente. Cuidado con aquello que nosotros le damos lugar en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Los que somos papás, yo lo he dicho muchas veces, los que somos papás tenemos que tener mucho cuidado de lo que nuestros hijos están escuchando. Mucho cuidado porque están siendo bombardeados con esos consejos. Esas cosas que lo único que traen es destrucción, lo único que quieren es desviar la vida de las personas, de nuestros hijos. Cambiarle los valores que ellos tienen, lo que han recibido de la palabra del Señor, el consejo de sus papás, quieren cambiarlo porque el consejo que viene de este otro lado se oye más bonito. Y se oye bonito porque trae un ritmo que lo está acompañando. Tenemos que tener mucho cuidado. Es que dice la palabra del Señor. ¿Quiénes son los bienaventurados? En primer lugar dice los que no anduvieron en esos consejos, los que se cuidaron de esos consejos, cuidaron sus oídos de esos consejos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros escuchamos? Entonces dice el siguiente punto de este versículo, sino que dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella dice medita de día y de noche. Y este es el contraste entre alguien que anduvo en consejos de malos, que anda constantemente en consejos de malos. Otra vez, no importa de dónde venga, el consejo de un amigo, el consejo de un vecino, pero el contraste es aquel que está constantemente llenándose de la palabra del Señor y que dice que se deleita en ella, que se deleita en la palabra del Señor. Y miren, aunque este salmo que nosotros leíamos al principio es un salmo poético, podemos decir, es que es un poema, pero la verdad es que, como les decía al principio, es algo práctico para nosotros y es lo que puede marcar la diferencia entre llevar una vida saludable espiritualmente, llevar una vida de desgracia espiritual. Esa puede ser la clave. ¿A qué le estamos nosotros prestando oídos? ¿En qué nos deleitamos? ¿En el consejo del malo o en la palabra del Señor? Y entonces aquí surge una pregunta para nosotros en este tiempo. La pregunta creo yo que sería, ¿qué pensamos nosotros de la palabra del Señor? ¿Qué lugar le damos nosotros a la palabra del Señor? ¿Qué tan importante es para nosotros hoy la palabra del Señor? Porque de verdad yo creo que la respuesta que le demos a esta pregunta nos va a dar mucha luz acerca de por qué estamos viviendo como estamos viviendo, por qué la iglesia está viviendo como está viviendo. ¿Por qué no estamos en cierto modo, no sé, tal vez alguien dirá, es que a mí las cosas no me salen bien, es que yo siento que no avanzo, pero ¿por qué será? Yo creo que tiene mucho que ver con la respuesta que le demos a esta pregunta. Fíjense que hay muchas formas en que podemos dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cómo vemos nosotros la palabra del Señor? Vemos que el salmista decía que para él, el que quería que le fuera bien la palabra, era su delicia. Pero ¿qué piensa la gente en este tiempo de la palabra del Señor? ¿Cuál podría ser la respuesta? Yo tengo aquí algunas. Espero que algunos se identifiquen solo con la última. Que todos nos identifiquemos solo con la última. En primer lugar, la respuesta. ¿Qué pensamos de la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, debemos decir que la palabra de Dios puede ser menospreciada. Puede ser menospreciada. Y miren, esto no debe ser extraño para nosotros si nos referimos al mundo en general. Es decir, al mundo, a los que no conocen a Cristo, pues claro, ¿verdad? A ellos no les va a gustar que se hable de la palabra del Señor, no les gusta la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 3, versículo 19.
Y este pasaje nos habla acerca de lo que el mundo pensaría acerca de la palabra de Dios. Y para nosotros no debe ser extraño. Dice así en el versículo 19 de Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, y nosotros decimos, bueno, el que no quiere saber nada del Señor, pues claro, no le va a gustar que le diga que tiene que cambiar su manera de vivir. Aquel que no le interesa agradar al Señor, que ni siquiera tiene la noción de que Dios está ahí, de la santidad del Señor, pues claro, hasta le va a molestar cuando alguien venga y le diga, mire, usted tiene que arrepentirse. No le va a gustar, al mundo no le va a gustar. ¿Por qué? Porque dice aquí, prefieren las tinieblas porque sus obras son malas. Pero ¿saben qué es lo triste? Lo triste es que muchas veces la iglesia actual parece que le ha restado valor a la palabra de Dios. Y no estoy hablando de acá, no estoy hablando de acá. Estoy hablando de que la iglesia a nivel general, en muchos lugares podemos ver nosotros que sí, le han restado ese valor a la palabra de Dios. ¿Cómo es que la iglesia actual? ¿Por qué decimos nosotros que la iglesia actual le ha perdido ese valor? Que no le está dando ese valor a la palabra de Dios. En primer lugar, ¿cómo sabemos nosotros que alguien no le está dando lugar, que no le está dando valor? Es cuando no la busca. Cuando nosotros buscamos algo, es porque pues, pensamos que es importante y que es bueno para nosotros, ¿verdad que sí? Es decir, si usted sabe que necesita algo, pues obviamente lo va a ir a buscar. Y lo va a buscar a donde quiera que esté. Yo no sé cuánto les ha pasado que han tenido que ir a buscar una medicina a la farmacia. Y llegan a la primera farmacia y llegan y preguntan, mire, tiene tal y tal medicina. ¿Qué pasa si le dicen, no la tenemos, está agotada? ¿Qué hace usted? Se regresa a su casa y se sienta y decir, bueno, de plano, no había medicina, pues de plano, así me voy a quedar. ¿O qué hace usted? ¿Qué hace? Va a otra farmacia y empieza a buscar y cuando no encuentra hasta publica en el Facebook, alguien sabe dónde encuentro esta medicina, ¿verdad que sí? Porque usted sabe que la necesita y empieza a buscarla y se empeña en buscarla y no descansa hasta encontrarla, ¿verdad que sí? ¿Verdad que cuando sabemos que necesitamos algo, cuando algo es importante para nosotros, lo buscamos? Triste es que muchos cristianos en este tiempo no están buscando la palabra de esa manera. No la buscamos. Y vemos la palabra como algo que vamos a, de repente, si nos cae una dosis por ahí del cielo, entonces la vamos a tomar y la vamos a aprovechar. Pero así como que ir a buscarla. Muchas veces no le dedicamos tiempo a la búsqueda de la palabra del Señor, para escucharla, mucho menos muchas veces para leerla. La iglesia actual, miren, ha pasado un fenómeno y de verdad, nosotros pues, los que tenemos el privilegio de predicar la palabra, a veces luchamos con eso. Pero se ha dicho muchas veces que una persona puede estar atenta a una enseñanza durante no sé cuántos minutos, 30 minutos, ¿verdad? Está bien, o sea, al final tampoco queremos que usted se venga a cansar aquí, ¿verdad? 30 minutos. Y a veces nosotros estamos con ese pendiente, ¿verdad? De que a qué hora la gente ya se cansó, a qué hora la gente ya se aburrió de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Miren, es triste, pero hasta en la iglesia hemos caído a eso. Entonces en este tiempo podemos escuchar mensajes así, cápsulas, ¿verdad? Cápsulas de la palabra de Dios. Y solo con eso nos queremos llenar con una capsulita de la palabra de Dios. 5 minutos ya es mucho. Y no lo digo por usted. Yo sé que aquí amamos la palabra del Señor. Y tampoco vamos a abusar de esto. No va a tener pena. No quiero hacer media vigilia hoy. Pero es para que meditemos. ¿Por qué es que nosotros estamos actuando así? ¿Por qué la iglesia está actuando de esa manera?
Ya no queremos dedicar tiempo a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos aburre. ¿Cuánto valor asigna a la palabra de Dios que alguien diga, ya me aburrí, ya me quiero ir? Y es algo que nosotros debemos meditar. Solo lo digo para que lo meditemos. Otra forma de restarle valor a la palabra del Señor es cuando no la obedecemos. Si nosotros escuchamos la palabra del Señor y nos exponemos a la palabra del Señor y venimos y recibimos una palabra, ¿verdad? Y la palabra nos habla y nos empieza a decir la dirección que debemos tomar. Pero si nosotros voluntariamente decidimos, no, yo no voy a seguir el consejo que me está dando la palabra de Dios, yo voy a seguir el consejo de mi amigo, yo voy a seguir el consejo que me está dando el mundo, yo voy a seguir el consejo de las tradiciones, ya sea culturales, ya sea religiosas, pero yo voy a seguir ese consejo de las tradiciones. Lo que sea que me esté dando un consejo, pero si yo he escuchado la palabra del Señor y empiezo a hacer otras cosas que son distintas a lo que la palabra del Señor está diciendo y empiezo a seguir otro consejo, ¿sabe qué estoy haciendo ahí? Restándole valor a la palabra y dándole más valor a aquello otro. Aquello a lo que nosotros obedecemos es a lo que realmente nosotros le damos valor. ¿Quiere saber usted qué tanto valor le da a la palabra del Señor? Bueno, yo creo que un buen termómetro es decir, cuando yo tengo que tomar una decisión, ¿cuál es el consejo que sigo? El consejo de la palabra de Dios. Voy a buscar qué dice la palabra de Dios. Le pregunto a mi líder, le pregunto al pastor, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el consejo que puedo tomar de acuerdo a la palabra de Dios? O voy a buscar cualquier otro consejo y eso es lo que hago. Eso nos da a nosotros luz acerca del valor que le damos a la palabra de Dios. Debemos deleitarnos en la palabra del Señor. Debemos buscar su palabra. Debemos obedecer a su palabra. Y esto de menospreciar la palabra de Dios es algo muy delicado. Yo pensaba en esto y quiero que me acompañe para este punto a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Este pasaje, el contexto es que viene el profeta Natán a confrontar a David por el pecado que David había cometido. David en un momento vino, tomó a una mujer que no era su esposa, era esposa de un soldado de él, y la tomó para él. Dio grandes pecados ahí, una estrategia para matar al esposo de la mujer y poder quedarse él con ella. Y dice la palabra del Señor acá, en las palabras que le dice Natán a David. Están aquí, dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y eso es lo que quiero resaltar. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bueno, y usted puede leer la historia en 2 de Samuel capítulo 11, ahí aparece toda la historia de lo que ocurrió. Pero esta confrontación del profeta Natán nos deja ver cómo Dios sí sabía cuál era el problema de David. ¿Cuál fue el problema que lo llevó a esto? Porque alguien podría decir, incluso el mismo David, yo no sé, la Biblia no lo registra, pero el mismo David hubiera podido pensar, es que, ¿cómo me iba yo a resistir a la tentación de ver a aquella mujer ahí, semidesnuda, o no sé si estaba desnuda, pero la pude ver, ¿verdad? ¿Y qué hombre se iba a resistir a eso? Entonces David podría decir, es que yo soy hombre, soy carne, ¿verdad? Y también soy tentado. David pudo haberse justificado. David, podemos decir nosotros, es que pobre David, ¿verdad? Tal vez el error que David cometió fue haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
¿verdad? Y tratar de justificar un poco que por eso fue que David cayó. Pero ¿sabe cuál es la razón que le da Dios a David de por qué él cayó? Está ahí, lo acabamos de leer. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Esa es realmente la razón por la cual David cayó. Esa fue realmente la razón, según Dios. Eso fue lo que realmente pasó. Y nosotros debemos cuidarnos en este tiempo también. Es que, miren, mis amados hermanos, es muy fácil excusarnos. Y tal vez tomar esto que yo ponía como ejemplo, que obviamente no lo dice la Biblia, pero podemos decir nosotros, es que yo tropecé por esto, y poner un montón de justificaciones y decir es que sí me dejaron, me dejé envolver, es que me sedujeron, es que me dijeron, es que me hicieron ver las cosas de esta manera, es que me engañaron. Y muchas veces lo que pasa es que realmente lo que hemos dejado de hacer es buscar la palabra del Señor. Y a veces nosotros, por dejar la palabra del Señor, por apartarnos de la palabra del Señor y por tener en poco el consejo de la palabra, es que cometemos los grandes errores que nosotros cometemos. Podemos nosotros, aunque leamos la palabra y aunque conozcamos la palabra, podríamos menospreciar la palabra. Sí, yo creo que la naturaleza del hombre es así. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en primer lugar dijimos, la primera respuesta, cuando alguien menosprecia la palabra. En segundo lugar, cuando alguien escucha solo por curiosidad. Porque eso también se puede dar. Que alguien diga, sí, a mí me gusta oír los mensajes. Me gusta oírlos. Me gusta oír lo que dice. Me gusta cómo predica fulano de tal, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta que lo hacemos solo por curiosidad. Realmente no lo hacemos con un corazón correcto. Quiero que me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Pablo advierte a Timoteo acerca de cosas que vendrían al final y son los tiempos que estamos viviendo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, dice, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso ya venía anunciándose desde aquel tiempo, pero yo creo que se ha dado todo el tiempo, se ha dado de que muchas personas se aglomeran alrededor de alguien que está dando un mensaje bonito. Y porque les parece bien, ¿verdad? Escuchar lo que está diciendo. Pero ¿sabe cuál es el problema de alguien que solo se acerca de esa manera a escuchar la palabra del Señor? Solo porque le da curiosidad. ¿Sabe cuál es el problema? Es que cuando el mensaje no sea agradable, esta gente, estas personas, sencillamente se van a dar la vuelta y se van a ir. Porque la curiosidad los atrajo, pero es que al final no les gustó. Y cuando no les gusta, se van. Y miren lo que pasó, lo que le pasó al Señor Jesús. Quiero que me acompañe a Juan 6. Vamos a leer del 60 al 66. Son una pequeña porción acá. Dice la palabra del Señor, Jesús estaba hablando la verdad. Y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, oiga bien, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y vea lo que dice el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mire, escuchando la palabra de Jesús, escuchándole hablar a él. Gente que solamente estaba ahí porque les llamó la atención. Gente que solamente estaba ahí porque se sintieron atraídos por algo, les dio curiosidad. Y nosotros, la iglesia de este tiempo, también tenemos que cuidarnos de esto, de no caer en este punto, donde nosotros vamos a la iglesia, vamos al servicio, solamente viendo, a ver qué van a decir hoy, a ver qué va a pasar hoy allá.
Yo creo que nosotros deberíamos llegar a la iglesia y venir siempre con la mentalidad de decir, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Señor, ¿qué quieres hablar a mi corazón? ¿En qué áreas de mi vida yo necesito recibir algo de ti? Un consejo de tu palabra. Yo creo que esa debería ser la actitud con la cual nosotros deberíamos venir todas las veces al servicio. Entonces, por curiosidad. En tercer lugar, muchas personas pueden escuchar la palabra, pueden tener una actitud hacia la palabra y escucharla con un corazón endurecido. Y esto ocurre muchas veces en muchas personas. Y lamentablemente, otra vez, del mundo no nos debería extrañar, pero otra vez dentro de la misma iglesia. Muchas veces hay personas que vienen ya con una predisposición, o cuando escuchan un mensaje, hay una actitud de decir, bueno, sí, tiene razón, pero no lo recibo. Pero no lo quiero hacer. Y eso no es otra cosa que un corazón endurecido. Mire lo que dice Santiago 1:22. Mire, la palabra tiene que ser práctica. Santiago 1:22 nos invita a nosotros a poner en práctica la palabra. Que la palabra no solamente sea algo que nosotros escuchamos y desechamos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. Fíjense que muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y sabe cómo nos engañamos? Cuando nosotros decimos, bueno, es que yo ya fui a la iglesia, yo ya fui a recibir palabra. Pero dice la palabra del Señor, dice aquí Santiago, si nosotros no somos transformados por esa palabra, si esa palabra no se está haciendo viva en nosotros, lo que estamos haciendo cuando nosotros decimos, ya fui a la iglesia, ya fui a escuchar el mensaje, pero no he sido transformado, ¿sabe qué es lo que dice? Nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios no, ni siquiera a los demás, porque mayormente los de nuestra propia casa saben cuando nosotros realmente estamos siendo transformados por la palabra y cuando no. A ellos muchas veces, o tal vez los podríamos dizque engañar, pero no por mucho tiempo. Podríamos intentarlo, pero no los podríamos engañar, y mucho menos a Dios. Entonces cuando nosotros pensamos así, cuando nosotros estamos con la mentalidad solo de voy a recibirla, bueno, voy a escuchar lo que dice, pero sigo con mi propia vida, dice la palabra del Señor, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y sabe cómo vamos a saber nosotros si realmente estamos siendo transformados, si estamos siendo tocados por la palabra? ¿Sabe cómo se va a ver? Cuando venga la tentación. Ahí se va a ver realmente. Ahí se va a ver realmente si la palabra está quedando en nuestro corazón y si está produciendo fruto en nosotros. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las tentaciones, cuando estemos enfrente de una decisión que tomar, importante. Ahí es donde se va a ver realmente qué lugar es que nosotros le estamos dando a la palabra. Ahí, voy a decirlo así, ahí nos vamos a desengañar nosotros mismos. Porque podríamos vivir engañados, diciendo, yo recibo palabra todos los fines de semana, yo recibo palabra todos los miércoles, yo recibo palabra cada vez que voy a mi grupo, yo recibo palabra, pero si no estoy siendo transformado, dice la palabra del Señor, me estoy engañando a mí mismo. Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, con un corazón endurecido. Yo los veo muy calladitos ahorita. Yo sé que esta parte del mensaje no es para que esté diciendo gloria a Dios, aleluya, porque es un reto para nosotros. Es una exhortación para nosotros. Y créame, es para mí también. Es para mí también. Es para todos nosotros. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y aquí sí viene la parte donde nosotros debemos anhelar esto y debemos realmente darle gracias al Señor porque vamos caminando en esa dirección. Tenemos que caminar en esa dirección. Porque dice la palabra del Señor, y lo leímos, en el versículo 3, es donde ya nos habla de cómo es aquel hombre que está buscando la palabra del Señor, aquel hombre que se deleita en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 3 del Salmo 1.
Lo voy a buscar acá nuevamente, yo no sé si lo tiene por ahí, pero dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y eso creo yo que es lo que nosotros debemos anhelar. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón con relación a nuestra vida y con relación a la palabra del Señor. Esa es la bendición que nosotros podemos recibir cuando aprendemos a deleitarnos en la palabra del Señor. Como un árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas. ¿Sabe cómo es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas? ¿Sabe cómo es? Es un árbol que siempre está verde. Es un árbol, dice la misma palabra, que siempre está produciendo fruto. Y mire, eso es algo que yo creo que todos nosotros como cristianos deberíamos anhelar constantemente, pedirle al Señor, Señor, qué tan verde estoy, Señor, qué tan fuerte estoy, Señor, qué tanto fruto estoy dando, y anhelar nosotros dar más fruto y seguir dando fruto, porque si nosotros estamos dando fruto y si estamos bien cimentados, si estamos firmes, oiga bien, es porque estamos pegados a la fuente correcta, que es la palabra del Señor. Y por eso yo les decía, el que se está engañando a sí mismo, pues se va a dar cuenta cuando vengan los problemas. Pero ¿sabe qué va a pasar con el que está cimentado en el Señor? ¿Sabe qué va a pasar cuando vengan los problemas? Ahí él mismo se va a dar cuenta, solo el Señor me ha sostenido. Solo porque he estado buscando al Señor es que puedo estar firme en esta situación. Si no fuera por la gracia, si no fuera por la presencia del Señor en mi vida, yo ya hubiera caído. Yo creo que nosotros es ahí donde nos damos cuenta que realmente estamos en el lugar correcto. Cuando nosotros venimos y enfrentamos situaciones difíciles y permanecemos firmes, adorando al Señor, levantando nuestras manos, alabándole en momentos de dificultad. Cuando vienen los problemas podemos alabarle. Cuando viene la tentación podemos decir no. Y si de pronto tropezamos, nos volvemos al Señor, pedimos perdón y encontramos en Él la restauración que necesitamos. Nos arrepentimos y seguimos adelante. Cuando estamos buscando al Señor como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, siempre nutrido, siempre saludable, espiritualmente hablando. Dice que da fruto en su tiempo. ¿Cuándo debe dar fruto un cristiano? ¿Qué dice usted? ¿Cuándo debe dar fruto un cristiano? ¿Cuándo debería dar fruto? Todos los días, todo el tiempo, y especialmente cuando vienen las situaciones difíciles, porque para eso lo dejó el Señor. El fruto nosotros no lo damos cuando nos reunimos como iglesia. Ahí no se da el fruto. O sea, sí, obviamente sí, es parte de nuestra vida. Pero es en todo lugar donde nosotros estamos, donde debemos dar fruto. En nuestro lugar de trabajo debemos dar fruto, pero el fruto que glorifica al Señor, obviamente. En medio de nuestra familia, es ahí donde debemos dar fruto. Es en medio de los problemas donde nosotros debemos dar fruto. Es ahí. Pero eso solo va a pasar, como dice la palabra, si estamos plantados junto a la corriente de agua viva que es Cristo Jesús. Si estamos cimentados en Él, si estamos deleitándonos en su palabra, si estamos buscando su palabra constantemente, entonces vamos a poder dar ese fruto que es necesario que nosotros demos como cristianos. En medio de las situaciones difíciles vamos a dar fruto. En medio de la adversidad vamos a dar fruto. Oiga bien, en medio de la tentación vamos a dar fruto que nos va a librar de esa tentación. Da fruto a su tiempo. En el momento oportuno, ahí va a dar fruto. Dice también, su hoja no cae. Yo estaba leyendo un poco acerca de las hojas. ¿Qué tan importantes son las hojas para la planta? Y me llamó mucho la atención y encontré dos funciones que son muy importantes que tienen las hojas. Dice que a través de las hojas se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis, se le llama esto. Fotosíntesis. ¿Qué es esto? La fotosíntesis dice que es el mecanismo, podríamos decir, es el sistema, la forma en que las plantas, dice que transforman la luz solar en nutrientes para la planta. Vea que las hojas son muy importantes. Obtienen esos nutrientes del ambiente. Dice que es a través de este proceso que las plantas transforman esos elementos tóxicos también en oxígeno.
el oxígeno que otros seres necesitan. Por ejemplo, nosotros necesitamos el oxígeno, ¿verdad? Y gracias a Dios por las plantas que hay. Por eso, cuando vemos nosotros que están derribando árboles por todos lados, que para que se mire más bonito, nosotros decimos, la verdad es que en primer lugar no se ve más bonito. Y en segundo lugar, ¿qué daño está haciendo, verdad? Quitar árboles. Bueno, pero ese es tema aparte. El punto es las hojas tienen esa función tan importante. Y dice que la segunda función dice de protección. Protegen también al árbol mismo de los elementos que hay en el aire, en el ambiente. Tiene esa doble función. Dice que además de producir esos nutrientes para la planta, dice que también protegen a la planta en sí. Esa es la función de las hojas. Pero mire, un cristiano que se está alimentando constantemente de la palabra del Señor va a poder disfrutar de esta doble bendición. En primer lugar, dice la palabra del Señor, plantado junto a corrientes de agua. ¿Dónde obtiene sus nutrientes de la tierra el árbol? ¿A través de qué? A través de las raíces. ¿Dónde están las raíces? En la tierra, en esa tierra. Ahí está. Entonces está obteniendo nutrientes. Se está alimentando. Va a ser un árbol que va a estar produciendo constantemente. Y eso que hace que él pueda estar recibiendo esos nutrientes y ser fortalecidos y recibir todo lo que necesita, le va a beneficiar en todas las áreas de su vida. Y va a poder llegar un momento donde va a estar protegido, no solo de lo que hay alrededor, sino de cualquier ataque que venga de afuera. Así como las hojas protegen al árbol. Cuando yo pensaba en esto de las hojas y cómo estas hojas ayudan a convertir esa luz que viene del sol y la convierte en nutrientes para su bienestar. Yo me ponía a pensar cómo es de hermoso el Señor, que Él ha puesto en nosotros al Espíritu Santo. Y fíjese que yo me ponía a pensar en esto, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros también, para que nosotros podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando viene una palabra del Señor, ¿sabe quién es el que la revela a nuestro corazón? ¿Sabe quién es el que hace viva esa palabra en nuestro corazón? Es el Espíritu Santo. Así como esa hoja toma los rayos que vienen del cielo y los transforma en nutrientes y son de beneficio para aquella planta, así la presencia del Espíritu Santo en nosotros es lo que nos ayuda a recibir esa bendición del Señor. Por eso necesitamos ser fortalecidos, estar en la palabra del Señor, necesitamos afirmarnos cada día más y necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo para ser fortalecidos, para ser llenos de su presencia, para poder hacer lo que Él nos ha mandado hacer, para dar el fruto que Él espera que nosotros demos, para que estemos cimentados, para que estemos afirmados en el Señor. Y cuando vengan las situaciones difíciles, que nada de esto nos mueva, sino que podamos estar firmes y darle gloria al Señor. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.